El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando un son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Muy buenas, queridos amigos y hermanos que se están sintonizando en este día maravilloso. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. En este día traemos un programa maravilloso de Instituto Bíblico al Aire, donde enseñamos principios de la doctrina cristiana, principios teológicos que son importantes para la fundamentación de todo creyente, de todo cristiano, y también para todas aquellas personas que les agrada, les gusta escuchar la palabra de Dios, conocer mucho más. Así que hoy tenemos un programa muy importante. Antes de iniciar, quiero regalarte una cita bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105. Quiero que recuerdes, ya en programas anteriores, las personas que han tenido la oportunidad de ver este programa, Instituto Bíblico al Aire, siempre pedimos que tengas a tu disposición tu libreta, tu lapicero, tu Biblia, para que pues vayas referenciando todos los puntos y las citas bíblicas que vamos tocando en tu programa Instituto Bíblico al Aire. Vamos a hacer recorderis de algunos aspectos que estuvimos hablando en programas de meses anteriores. Hoy pues nuevamente al aire pues vamos a retomar para encarrilar esas enseñanzas y tú puedas llevar el hilo de lo que se estaba hablando anteriormente. Pero antes de eso, ve conmigo al libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105. Y vamos a leer allí una parte de las escrituras muy importante que pues ha sido de mucha bendición para mi vida. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una palabra muy enriquecedora, muy maravillosa. La Biblia se convierte como esa lámpara en medio de nuestro camino, cuando quizás estamos marchando por medio de un sendero oscuro, por un sendero que está impregnado de tinieblas, de oscuridad. La Biblia se convierte en ese manual, se convierte en ese código, se convierte en esa lámpara que nos alumbra y nos guía el sendero para llegar a los propósitos de Dios, para llegar a lo que Dios ha determinado realmente para nuestras vidas. Dios tiene un plan grande contigo, amigo que me escuchas en este día. Tiene propósitos maravillosos y esos propósitos van a depender de la decisión, de las determinaciones que yo tome en mi corazón. La Biblia dice, o un gran pensador dijo en una oportunidad: nosotros somos en el presente basado en las decisiones que tomamos ayer. Sí, que a medida que vas escuchando este mensaje debes entender que Dios, la única intención de Dios a dejarnos esta palabra escrita, este maravilloso tesoro, es que el ser humano sea salvo y que un día ese ser humano pueda estar junto a Dios, pueda vivir la eternidad con Dios. Es el verdadero plan que Dios tiene para nuestra vida, porque Jesucristo lo dijo, lo prometió, porque en el que en mí cree tendrá vida eterna. Maravilloso es el Señor. Bien, ahí en el lugar donde estás, yo quiero emitir una oración en este día para que Dios sea bendiciendo tu vida, para que lo que se va a impartir en este día sirva de instrucción, sirva de bendición y se convierta en un fruto que dé, en una semilla que dé fruto al 100 por 1 en nuestras vidas. Padre amado, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio.
en la cruz del Calvario, porque tú pagaste un precio incalculable por nosotros, Señor. Te pido que bendigas a cada oyente, bendice a cada televidente, Señor, que ha sintonizado este canal para escuchar la palabra de Dios, la doctrina de tu palabra, Señor. Te pido que ellos sean bendecidos de una manera poderosa. Señor, quita todo aquello que quiera traer confusión, que quiera traer duda, que quiera traer, Dios mío, que quiera dislocar el verdadero propósito de tu palabra. Pido que haya una mente clara, que haya corazones claros en este día para recibir el mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, maravillosa bendición. Quiero recordarte que el Ministerio Avivamiento de los pastores Nerio y Laurite Castro están allí en la iglesia Avivamiento y te están invitando a sus reuniones los días miércoles y viernes. Tenemos reuniones a partir de las 7 de la noche y estamos celebrando nuestras dos poderosas escuelas dominicales los días domingos, una que inicia a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30 y 9:30 a 11 de la mañana. Allí estamos reunidos para recibir lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Hemos estado viendo el mover de Dios en este ministerio, hemos estado mirando cómo Dios está obrando en muchas vidas, vidas que están siendo liberadas, pero también hemos estado mirando cómo el plan de Dios se ha estado germinando a través de la fundamentación de la palabra del Señor, porque tenemos que ser fundamentados, no solamente vivir de un evangelio que está basado en la emoción, sino un evangelio que está fundamentado en la verdadera doctrina, en la palabra del Señor. Vamos a entrar a una información acerca de nuestro ministerio, de nuestras reuniones, y cuando regresemos vamos a entrar en detalle acerca de la temática que Dios ha preparado para nuestras vidas. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel. Grandes y maravillosas son las cosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia Ministerio Avivamiento. Poderosas reuniones de milagros, sanidades y liberaciones. En la calle 24, número 1810, Barrio Santa Catalina. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales a las 7, 9 y 10 de la mañana. Ven, Dios tiene un milagro para ti. Mayores informes. Quieto, esto es un asalto. Ya la vi. Salga. ¿Qué pasó? Llegó la televisión digital para todos, con un sonido real. TDT, la mejor señal, está al aire. Grandes y maravillosas son las cosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia Ministerio Avivamiento. Poderosas reuniones de milagros, sanidades y liberaciones. En la calle 24, número 1810, Barrio Santa Catalina. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales a las 7, 9 y 10 de la mañana. Ven, Dios tiene un milagro para ti. Mayores informes. Cuán dulces son a mi ser tus palabras,
Gloria al Señor, estamos de vuelta con tu programa Instituto Bíblico al Aire. Quiero recordarte también que el Centro de Capacitación Cristiano CENCAC, el Ministerio de Avivamiento, tiene sus puertas abiertas para las inscripciones. Todas aquellas personas que quieren capacitarse, quieren prepararse en los estudios bíblicos, tenemos allí esa carrera técnica abierta, técnico en teología con énfasis en administración eclesiástica, para que te prepares, para que te capacites. La Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un siervo que no tiene de qué avergonzarse, sino que utiliza bien la palabra de verdad. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, que nos capacitemos. Dios nos llama, Dios hace el llamado a nuestras vidas, pero de nosotros depende que vayamos multiplicando esos talentos en nuestra vida, que vayamos puliéndolos hasta el punto de llegar a la estatura del varón perfecto. Así que estás cordialmente invitado para que te inscribas. Puedes comunicarte a los teléfonos 311-419-6374 o 310-733-2751. Y ahí se te va a estar brindando toda la información que necesitas al respecto. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar en nuestra temática del día de hoy. Primeramente, para comenzar a manera de introducción y de recorderis de lo que estuvimos estudiando ya en algunos programas anteriores, estuvimos hablando acerca del existencialismo o de la existencia de Dios mismo. Como el ser humano trata de negar la existencia misma del Dios Todopoderoso. Y es algo tremendo que el libro de Génesis cuando inicia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1, comienza confirmando de que Dios es real. Me llama la atención que Génesis no trata de explicar la existencia misma de Dios, sino que habla de Dios como una realidad latente, habla de Dios como una realidad palpable. Y muchas citas bíblicas pues constatan lo mismo. Por ejemplo, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, verso 4, la Biblia dice: porque toda cosa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. La Biblia misma comprobando de que Dios mismo creó todas las cosas, de que Dios mismo creó todo el universo. Imagínense que no tratan de llevar al hombre a comprobarle de que Dios es real. La Biblia afirma de que Dios, su existencia es real. Gloria al Señor. Pero también hay una cita bíblica en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 10. Tú puedes buscar allí en tu Biblia. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. También el libro de Salmos, capítulo 90, verso 2, dice: antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, muchos dirán: ok, la Biblia afirma la existencia misma de Dios. Pero es que muchos dicen: pero es que yo no creo en la Biblia. Yo no considero que la Biblia misma sea la palabra de Dios. Entonces, Dios ha estado trabajando a través de la historia. Y hoy por hoy, la misma ciencia, la misma arqueología, la misma historia, la misma geología, está trabajando a favor de la palabra de Dios, porque están comprobando, están dando veracidad de que estos 66 libros que tenemos en nuestras manos han sido escritos o han sido inspirados por la obra del Espíritu Santo a través de aproximadamente 40 autores que recibieron el soplo de adentro. Eso significa inspiración, soplo que viene de adentro, y era el soplo que el Espíritu Santo impartía para que ellos escribieran las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Y a través de la historia, la ciencia, la historia, la arqueología, la paleontología, la geología, todas estas ciencias han estado
estado haciendo grandes y notables descubrimientos. Habían civilizaciones de las cuales la Biblia habla que muchos científicos, historiadores negaban de que ese libro fuese real, simplemente porque muchas de las civilizaciones que la Biblia hablaba simplemente no existían, pero la ciencia ha estado haciendo notables descubrimientos acerca de estas civilizaciones. Han encontrado vestigios arqueológicos donde han descubierto que estas civilizaciones han existido. Cuando nosotros leemos la historia universal y encontramos imperios antiguos como Egipto, como Asiria, como Babilonia, como los persas, como los griegos y como los romanos, fueron civilizaciones que se plasmaron a través de la historia, y la Biblia misma habla acerca de estas civilizaciones. Nosotros lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando Daniel vio la imagen que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho de plata, el vientre lo tenía de bronce, los pies, las piernas las tenía de hierro y los pies de barro, hablando acerca de la historia de la humanidad, sabiendo que ya habían pasado 2 imperios, que la misma Biblia habla de ellos en el libro de Éxodo, como fueron los egipcios. Los egipcios fueron un gran imperio que tuvo la hegemonía muchos años atrás. También habla de un imperio poderoso que existió en la historia, y la historia constata acerca de ello, como fue el imperio asirio. Y los asirios sabemos que fue uno de los pueblos que destruyó a la Israel que estaba ubicada al norte, o a las 10 tribus del norte. Así que la Biblia está de la mano con la arqueología, está de la mano con la ciencia, está de la mano con la historia, para aquellos que necesitan comprobación histórica, que necesitan comprobación científica. También se encontraron los rollos del Mar Muerto, y en esos vestigios, en esos descubrimientos que se hicieron de estas culturas de los esenios que se encontraron allí en toda esa región que estaba alrededor del Mar Muerto, se encontraron muchos rollos, entre ellos los rollos del libro de Isaías. Y así tal como está escrito el libro de Isaías en nuestra actualidad, está escrito también en esos rollos que databan del año 700, año 1000 antes de Cristo, que es de donde se ubica que existió el profeta Isaías. Y lo más sorprendente de esto es que Isaías ya 700.000 años antes de Cristo, Isaías estaba hablando acerca de un Mesías prometido. La ciencia se pregunta cómo Isaías sabía que este hombre iba a venir a la tierra. Hay una explicación para eso, porque hay un ser sobrenatural, un ser que ya vio la historia del hombre y se la reveló a estos profetas, se la reveló a estos hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo, les reveló lo que iba a suceder en el futuro. Entonces, todo esto demuestra la existencia misma de Dios. Por eso, Génesis no trata de darnos una explicación del existencialismo divino, sino que nos comprueba que Dios es tan real como tú y como yo, y que ese Dios en el libro de Mateo se manifiesta como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como una simple idea de Dios, que nos demuestra que siempre ha querido estar cerca del ser humano, ha querido estar con nosotros, ha querido caminar con el hombre. Y no solamente eso, sino que le entregó un manual, le entregó un código, le entregó una maravillosa palabra para que nosotros podamos direccionarnos, podamos guiarnos a través de ella hacia el propósito que Dios ha establecido. Por eso, querido amigo que me escuchas en este día, es importante que sepas que Dios tiene un propósito con la humanidad, que todos los eventos, los fenómenos que hemos visto a través del proceso histórico del universo, de la Tierra, todos engranan en algo que fue predispuesto por un Dios que es soberano, por un Dios que se manifiesta
en el libro de Apocalipsis como el alfa y la omega, como el principio y el fin. Es importante que sepas esto. Pero antes de seguir con nuestro estudio, vamos a entrar a una información acerca de nuestro ministerio para que sigas en sintonía y sepas en qué momento pues nos estamos reuniendo allí en las instalaciones de la iglesia Avivamiento, cuando son nuestras reuniones, para que sigas alimentándote también de esta maravillosa palabra. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel. Grandes y maravillosas son las cosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia Ministerio Avivamiento. Poderosas reuniones de milagros, sanidades y liberaciones. En la calle 24, número 1810, Barrio Santa Catalina. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales a las 7, 9 y 10 de la mañana. Ven, Dios tiene un milagro para ti. Mayores informes. Comenzó siendo análoga, se convirtió en digital, también se movió a la red, llegó hasta los dispositivos móviles y ahora hace parte de tu vida. La tele siempre será tuya. Televisión Colombiana, 60 años. Grandes y maravillosas son las cosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia Ministerio Avivamiento. Poderosas reuniones de milagros, sanidades y liberaciones. En la calle 24, número 1810, Barrio Santa Catalina. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales a las 7, 9 y 10 de la mañana. Ven, Dios tiene un milagro para ti. Mayores informes. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel. Bien, aquí estamos de vuelta con tu programa Instituto Bíblico al Aire. Y estamos hablando acerca de la existencia de Dios. Pero como les compartía, hay muchos hombres que tratan de descartar, tratan de anular el existencialismo divino. Y es que Dios no lo podemos comprobar en un laboratorio científico, como muchos pretenden, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Aunque no podemos verlo, podemos sentir, podemos experimentar a través de nuestra vida misma los cambios y las transformaciones que Dios hace. Una de las sustancias que tiene la Biblia y de las cuales era un requisito para que los libros que entraron dentro del canon y los libros que entraron dentro de esos 66 que hacen parte del paquete de la Biblia hoy en día, era que esos libros tenían que ser dinámicos, es decir, que tenían que ser libros que se pudieran llevar en práctica, que pudiéramos practicarlos en nuestra vida. Y hoy por hoy, la Biblia dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma. Es algo tremendo, algo maravilloso. Como usted ve una persona que llega a la iglesia con problemas de drogadicción, hemos visto en nuestro programa, en este canal, testimonios, hemos visto cómo Dios ha transformado la vida de muchas personas. Y eso me habla a mí
de la existencia de un ser sobrenatural que ayuda al ser humano, que toma la voluntad del ser humano y lo encamina, lo ayuda a escalar, lo ayuda a salir de esos baches, de esas lagunas en las que el ser humano cae a través de la droga, a través de la prostitución, a través del alcoholismo. Y esa es una de las grandes evidencias que me demuestra a mí que Dios es real, que hay un ser supremo que nos da la capacidad de salir adelante cuando el ser humano piensa que ya no hay solución, que hemos visto personas que están ya en coma, personas que están con enfermedades terminales, y la fe en Dios logra producir en ellos una transformación, un milagro, una sanidad tan tremenda. Eso me habla a mí de la existencia de Dios. Con esto quiero decirte que el mejor laboratorio para comprobar la existencia de Dios es nuestro corazón mismo. Ese es el gran laboratorio donde podemos demostrar el existencialismo, la existencia de Dios. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, toco, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Así como Dios le dijo a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que hoy yo more en tu casa. Porque cuando Cristo entra a nuestro corazón, en ese instante, nuestro corazón se convierte en esa sala de laboratorio donde experimentamos la realidad de un Dios que ha existido por todos los tiempos, desde el siglo y hasta el siglo. Pero como les compartía, así como creemos que Dios es real, hay muchas creencias que tratan de anular el existencialismo de Dios, y son las creencias erróneas acerca de Dios. Y una de esas creencias es el agnosticismo. Permítame leerle, dice, el agnosticismo es un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. Es decir, esta creencia errónea trata de decir que Dios es un ser imposible de alcanzar. No podemos alcanzar a Dios. Somos incapaces de llegar a Dios. Algo totalmente erróneo. Porque si nosotros vemos en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 20 de Éxodo, Dios mandó a un hombre llamado Moisés a construir un gran tabernáculo y colocar este tabernáculo en medio de las tribus de Israel, como un vivo ejemplo de que Dios quería morar en medio de esta nación. Dios siempre ha querido estar cerca del ser humano. Dios ha querido interactuar. Dios ha querido vivir con él. Entre otras cosas, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios vivía con el hombre en el huerto del Edén, caminaba con él, hablaba con él personalmente. Y luego cuando el hombre peca, vemos un hombre llamado Enoc también. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios, y dice la Biblia que Dios se lo llevó. Dios siempre ha querido interactuar con el hombre. Dice un hombre llamado Seth, después que Abel murió, un hombre que adoraba a Dios, levantaba altares para adorar a Dios. Luego se levantó Seth y dice la Biblia que volvieron los hombres a invocar el nombre de Dios. Dios siempre ha querido interactuar con el ser humano. Por eso la creencia errónea acerca del agnosticismo, de que Dios es un ser imposible de alcanzar, es totalmente nula. Porque cuando Dios se manifiesta, el ángel se manifiesta a la mujer y le dice que tendrás un hijo y pondrás su nombre Emmanuel, que significa, que traducido es Dios con nosotros. Dios quiere habitar en medio del ser humano. Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes vayan a orar, entren a su habitación y cierren la puerta de su habitación. Dios quiere interactuar contigo, amigo que me escuchas en este día. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere cambiar tus expectativas. Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer de valor. Quiere dignificar tu vida. Y la única forma es que tú le permitas a Dios interactuar contigo. Solamente hay un camino. Solamente hay alguien que puede acercarnos al Padre. Y Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el mediador entre el Padre y los hombres. Jesucristo es el sumo sacerdote.
Y debemos entender que sacerdote significa creador de puentes. Jesucristo creó el puente entre el hombre y el Padre para que hoy tengamos acceso, tengamos el grande privilegio que a través de la sangre de Jesús seamos justificados y a través de esa justificación Dios el Padre nos vea como personas justas aun cuando hemos sido pecadores. Así que es importante que entiendas esto. Te voy a regalar una cita bíblica, el Éxodo capítulo 33, verso 20, Job capítulo 11, verso 7, Romanos. Estas son las citas bíblicas de las cuales se aferra esta creencia errónea del agnosticismo para decir que Dios es un Dios imposible de alcanzar. Romanos 11, 33, 34, primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 9 al 12. Ahí están esas citas bíblicas para que las leas en casa, las estudies, y cómo también la Biblia es utilizada para tergiversarla. Cómo utilizan la Biblia también para acondicionarlas a sus teorías erróneas. Tenemos otra creencia errónea que es el politeísmo. El politeísmo dice que es el vocablo griego que significa adoración a muchos dioses. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias fuerzas. Entre otras cosas, el ser humano desde el principio de la humanidad ha creído en muchas cosas, ha creído en muchos dioses. Los seres humanos los hemos visto adorando como los egipcios, los hemos visto adorando al dios de la muerte, al dios de la guerra, de la reencarnación. Hemos visto culturas como los babilonios, los caldeos adorando la luna, adorando el sol, adorando las montañas. Aún nuestra propia cultura, cuando llegaron los españoles a América, encontraron grandes poblaciones indígenas adorando a otros dioses, adorando la luna, adorando el sol, adorando los astros. Y el ser humano tenía el concepto, y tiene el concepto muchas veces, de que este sistema, este universo, está controlado no solo por Dios, sino que está controlado por la fuerza de muchos dioses. Y es algo totalmente incorrecto, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y ese Dios no comparte su gloria con nadie. Llámese como se quiera llamar, hay un solo trono, y Dios no comparte ese trono con nadie. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. O sirves al bien o sirves al mal. O sirves a Dios o sirves al diablo. Pero nadie puede servir, nadie puede adorar a dos señores. Amén. Así que de una sola fuente no puede salir agua dulce, ni puede salir agua amarga, dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Dios se presenta como el único Dios verdadero, como el Shaddai, como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso. Amén. Se presenta para demostrar al hombre que Él es el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, y que fuera de Él no hay nadie más. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20 vemos allí los 10 mandamientos. Y una de las cosas con las cuales inicia los 10 mandamientos es: no te harás dioses ajenos delante de mí, ni te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo en la tierra, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios descartó todas las circunstancias, descartó todos los caminos para que el hombre no adorara imágenes, para que el hombre no hiciera dioses ajenos. Entre otras cosas, cuando Moisés subió al monte Sinaí y bajó, Dios le dijo a Moisés: ve y baja, porque el pueblo está pecando, está desenfrenado, estaban adorando a un becerro. Y Dios estaba totalmente en contra de la adoración a otros dioses. Entre otras cosas, cuando el pueblo comenzó a adorar otros dioses, cuando llegaron a Canaán, Dios le llamó al pueblo que había sido infiel. Le dijo al pueblo, lo comparó
como una prostituta, una nación que se había prostituido, que se había ido tras otros ídolos. Así que Dios condena esto, Dios condena la idolatría, Dios condena la adoración a otros dioses. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Lo ratifica la palabra, está escrito en esta palabra. Éxodo capítulo 20. Dios demanda adoración solamente a Él. Debemos entender que cuando Satanás fue tirado, fue lanzado del cielo, una de las cosas que Él dijo fue: subiré a los cielos, cerca al trono de Dios, y allí estableceré mi reino. Porque Satanás desde un principio ha deseado, ha querido la adoración. Pero vamos a pasar a la próxima creencia errónea, como lo es el panteísmo. El panteísmo dice: hay dos vocablos, todo es Dios, Dios es todo. Esta creencia errónea afirma de que todas las cosas son Dios. Y es una creencia totalmente errónea, porque no podemos considerar de que Dios son todas las cosas. Es decir, yo no puedo decir de que la pantalla de tu televisor es Dios. Yo no puedo decir de que los árboles es Dios. Dios sí está en todas las cosas. Yo cuando hago un cuadro, dibujo, hago una obra de arte, esa obra de arte fue creada por mis manos, fue hecha por mis manos, pero yo no soy esa obra de arte. ¿Okay? Yo no puedo estratificarme o irme al nivel de esa obra artística que hice. Por lo tanto, Dios creó el universo, Dios está en medio del universo, porque Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios está en todas partes, pero Dios no son todas las cosas. Yo no puedo estigmatizar a Dios ni rebajarlo al concepto de una roca o al concepto de una piedra. Y sabe, dentro del panteísmo están implícitas muchas creencias que adoran el universo, adoran la naturaleza, pensando de que esa naturaleza que ellos están adorando es Dios mismo, y están totalmente equivocados. Amén. Podemos, dice: nosotros creemos que Dios está en todo, pero es superior a todo. Podemos leer Hebreos capítulo 13, verso del 1 al 3, y Colosenses capítulo 1, el verso 15. Luego sigue otra teoría, para terminar, otra teoría que es el materialismo. El materialismo quizás es muy conocido por muchos de ustedes que me están viendo en este día. Tiene que ver, pues, esa creencia que piensa que todas las cosas fueron hechas por la materia, que hubo una explosión cósmica en los inicios de los tiempos, el Big Bang, y esta fuerza allá en el universo produjo todas las cosas, que los elementos más pesados comenzaron a irse, buscar su gravedad, y comenzaron a pegarse, y los elementos más livianos comenzaron a subir, y así se fueron creando las atmósferas en los distintos planetas, especialmente en nuestro planeta Tierra, y que luego, pues, bacterias unicelulares con el pasar de millones y millones de años se fueron convirtiendo en seres más complejos, y estos seres complejos o pluricelulares se convirtieron en peces, y estos peces desarrollaron pulmones, y luego que desarrollaron pulmones lograron salir a la superficie terrestre y comenzaron a desarrollar y comenzaron a vivir en los árboles, y de ahí salió el mono, y del mono salió el ser humano. Eso es todo, eso se dio en millones y millones de años. Mire hasta dónde llega la mentalidad humana. Pero toda teoría tiene sus puntos débiles. Por ejemplo, la ciencia todavía no logra encajar cómo los peces pudieron desarrollar pulmones para salir a la superficie de la Tierra. Es lo que ellos llaman el eslabón perdido de la ciencia, el eslabón perdido de la evolución humana, porque todavía no han podido comprobar eso. ¿Ven? ¿Y qué tan fácil es creer que Dios creó al ser humano? ¿Qué
Tan fácil es creer que Dios un día tomó del polvo, del barro de la tierra y sopló en el hombre aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Por eso el hombre es un ser tripartito que tiene cuerpo, alma y espíritu. Porque la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida. Y cuando el espíritu y el alma estuvieron juntos, crearon el espíritu y el cuerpo estuvieron juntos, crearon un alma viviente. Gloria al Señor. Así que no podemos considerar esto. Esta teoría pues trata de buscar explicaciones. Ellos dicen que los monos que se desarrollaron fueron una especie de mono especial que se desarrollaron y que dejaron de existir. Algo totalmente pues que va en contra de sus propias teorías y en contra de sus propios razonamientos. Amén. Porque se supone, según ellos, que todavía el universo y la Tierra está en un proceso evolutivo. Las especies van desarrollando y se van adaptando de acuerdo al entorno. Entonces, ¿qué pasó con esas especies? ¿Por qué no han seguido desarrollándose las especies de monos que existen hoy en día, que según ellos tienen mucha relación y mucho parecido con el ser humano? Son teorías que cuando se les presiona, cuando tratas de hacer fuerza lógica en sus ideologías, inmediatamente se fracturan porque no tienen una sustentación radical para mantener. Por eso siguen siendo teorías y siguen siendo creencias erróneas. Pero también está el deísmo. El deísmo es otra creencia errónea que admite que hay un Dios personal, creador del mundo, pero que dejó el mundo en manos de las leyes naturales. O sea, que Dios está muy ocupado. En otras palabras, Dios creó el mundo y le dio cuerda y lo dejó que funcionara solo. Y es algo totalmente, pues, que va en contra de la palabra del Señor, porque si Dios hubiese querido crear el mundo y que el mundo funcionara solo, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, salió, Dios estaba cerca. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te herirá en el calcañar, y tú le herirás en la cabeza. Ya cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Dios no deja al hombre solo. Dios le está hablando ya de un propósito redentor, le está hablando de un propósito de salvación, que aproximadamente unos 4.000 años después iba a venir un redentor sobre la tierra, y que iba a traer paz, que iba a traer salvación al ser humano, que nos iba a abrir el camino, la puerta para llegar al Padre. Y no solamente eso, a través de esos 4.000 años de historia, en el Antiguo Testamento, Dios envió profetas, Dios envió jueces, Dios envió mensajeros para que le hablaran al mundo, y muchas de esas palabras quedaron impresas en este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos, como lo son las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Y la Biblia misma es una evidencia de que Dios no ha dejado al hombre solo. La Biblia misma es una evidencia de que Dios no ha dejado al hombre a la deriva en este sistema solar, sino que Dios está pendiente del hombre. Cuando Cristo mismo vino a la tierra, Dios nos demostró que nos amaba. Dios nos demostró que tenía un plan poderoso con nosotros, y nos demostró de que no estábamos solos, de que quería estar con nosotros. Y sabe, hay una muy grande noticia. El día que Cristo estaba subiendo y despidiéndose de sus discípulos, los ángeles le dijeron: ¿por qué estáis tristes? Porque este mismo Cristo que está subiendo un día vendrá también. Así que Dios no ha dejado al hombre a solas. Dios no nos ha dejado solos. Nos dejó grandes bendiciones para estar cerca de Él. Nos dejó la palabra, porque la palabra a través de la Biblia conocemos. La Biblia es el libro que habla de los atributos, del carácter de Dios, y podemos conocer a Dios. Yo conozco a un autor, conozco sus perspectivas y sus puntos de vista a través de lo que escribe. Y Dios, yo puedo conocerlo a través de lo que Él dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Pero hay una bendición todavía mayor que Dios nos dejó para estar cerca de Él. Fue la oración. La oración, que es orar, hablar con Dios. Jesús le enseñó a los discípulos y le dijo: cuando ustedes vayan a orar, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos.
dirigiéndonos a Él como nuestro Padre Celestial. ¿Y acaso mi pregunta en este día es, ¿será que un padre dejará a sus hijos solos? Jesús dijo, ¿será que si un hijo le pide a su padre pan, le dará una piedra? ¿Acaso si un hijo le pide a su papá un pescado, le dará una serpiente? Jesús le dijo a sus discípulos, si los hombres saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial está en los cielos? Que dice que miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta todos los días. Que les digo, mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No valéis vosotros más que ellos, que los lirios del campo? Es maravilloso que ese Dios Todopoderoso no nos ha dejado solos. Así que no aprobamos una teoría errónea llamada deísmo, que Dios dejó el mundo a la deriva. No, porque ese Dios misericordioso, dice la Biblia, que hace salir su sol sobre buenos y malos todos los días, y que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y el plan de salvación en toda la historia del cristianismo, en estos 2000 años de historia, desde la partida de Jesús a sentarse a la diestra del Padre, hemos visto cómo Dios ha utilizado grandes hombres, grandes reformadores, para que se mantenga viva la llama del Evangelio. Y hoy está ahora a través de los medios, está a través de la televisión, está a través de la radio, a través de la internet, está a través de cada campaña que se celebra en una esquina, en un estadio, porque Dios le está diciendo al ser humano, yo no los he dejado solos, yo quiero acercarme a ustedes porque yo soy el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria al Señor. Así que estas son las teorías erróneas, pero solo creemos en una teoría, en una creencia que es la verdadera, y esa creencia es el teísmo, que dice, es el nombre apropiado para la doctrina bíblica con respecto a la deidad. Procede del griego theos, que significa Dios. Afirma que el Dios único y verdadero está presente en el universo y que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Creemos en una teoría, creemos en una creencia acertada y verdadera, que es el teísmo, que significa teo, que viene del griego theos, que significa Dios. O sea, Dios es el centro de todas las cosas. Creemos en ese Dios que se manifestó un día a Moisés, que se manifestó como el gran yo soy, ¿ven? Que se manifestó como ese Dios que cubre, que abarca todas las necesidades del ser humano. Así que creemos en que Dios está presente en la vida del ser humano, está presente en el universo, que ese Dios es transformador, que ese Dios un día se encarnó a través de su Hijo Jesucristo y que a través de Él tenemos redención. Y quiero que sepas que ese Cristo un día vendrá por una iglesia, vendrá por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, para vestirnos un día de lino fino. Así que te invito en este día, si todavía no has recibido a Jesús, te invito a ese gran plan de salvación. Tú que estás allí en casa, tú que estás en tu habitación, independientemente del lugar donde estás, quiero que sepas que la vida es un camino muy corto y que hay decisiones que pueden pasar en nuestra vida y no pueden regresar nunca más. Esta decisión de recibir a Jesús en tu corazón en este día puede ser determinante para tu vida. Por eso, si estás allí escuchando esta palabra, yo quiero invitarte de corazón a que repitas estas palabras de oración, como una oración de fe, en señal de que recibes a Jesús en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Yo sé que eres real. Señor, perdóname cuando te he dado la espalda, cuando no he querido escuchar el mensaje. Pero hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Está hecho. Allí has recibido a Jesús, pero ahora necesitas congregarte. Necesitas buscar una iglesia
para seguir alimentando tu vida espiritual, para que estés preparado para ese glorioso día cuando seamos levantados. Así que te invitamos allí a la iglesia del Ministerio Avivamiento de los Pastores Nerio y Lauris de Castro, para que siga recibiendo la palabra del Señor, siga recibiendo ministración también, te goces con las alabanzas, la adoración y reciba formación, la formación que necesita para seguir creciendo en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, fue un privilegio, fue un placer haber tenido la oportunidad de compartirte esta maravillosa palabra. Espero que en la próxima oportunidad estés allí atento para recibir, para seguir recibiendo estas enseñanzas. En el próximo programa vamos a seguir hablando acerca de esta temática. Vamos a hablar también de cómo podemos conocer a Dios. Vamos a hablar de aquellos parámetros que se necesitaban para que un libro entrara dentro del canon, lo que ellos consideraban los libros que eran inspirados verdaderamente por Dios. Y eso comprueba una vez más de que esos libros que tenemos hoy, esos 66 libros que fueron escritos por la mano de aproximadamente 40 autores en un lapso de tiempo de 1600 años, fueron la obra y el plan de un Dios que está en los cielos, pero que también habita cerca del hombre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Vamos! Con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera
Canal Renacer.